Lar es profesor emérito de la Universidad de Ámsterdam y entre 1997 y 2009 fue profesor de archivística de los estudios de medios de comunicación de masas de la Universidad de Ámsterdam. Ha hecho mucha investigación centrada especialmente en los contextos sociales y culturales de creación de documentación. Ha escrito muchos artículos que personalmente recomiendo, son todos muy interesantes, y muchos libros, y el último libro escrito ha sido el de este libro, History of Dutch Archives, descargado en internet, ha sido el Archivero General de Estado de los Países Bajos entre el 89 y 97, en la cátedra archivística del Departamento de Historia de la Universidad de Leiden, hasta 2002, a tiempo parcial. Tenemos mucha más información, tiene un recorrido muy largo, y simplemente para empezar decir que el comité estuvimos solamente de acuerdo en invitarle, y además nos interesaba también que iniciara esta primera sesión de la mañana dedicada a archivar, y hemos dividido la mañana archivar, la tarde exponer. Siempre lo planteamos como un todo, porque él es archivero, ha trabajado en todo lo que después ha llamado la archivística postmoderna, ha hecho muchos textos muy interesantes, habla de archivero y archivador, que es un tema que muchas veces cito, y nos ha parecido que, a pesar de no haber hablado de archivos de arte en general, sí que todas las reflexiones que ha hecho encajaban mucho en cómo podríamos trabajar con los archivos de arte. En cualquier caso, en la ponencia que presentará hoy, ha hecho una ponencia sobre Archive Art, y él ha hecho una ponencia sobre traducción que puede ser ambigua. Adelante, pues. Buenos días. Goedemorgen. Indeed, the title of my... Sí, el título de mi ponencia es, por lo menos el título en inglés, es ambiguo. ¿Es archive un verbo o un sustantivo? Debería haber quizá una exclamación después de archive, archivarás. O quizá un guión entre las dos palabras, art y archive, que significaría que es como una categoría especial de arte, que llamaríamos archivística del arte. ¿Y por qué archivo y no archivos en plural, el singular y el plural? En el arte contemporáneo, el archivo se ha convertido en la forma simbólica y cultural dominante, por citar a Ernst van Alphen, que escribió Escenificar el archivo, sobre arte y fotografía en la era de los nuevos medios. Es, la verdad, un libro magnífico, y la verdad es que os insto a que lo leáis junto con Preserving and Exhibiting Media Art, editado por Julian Ureharf y otros. El año pasado, Anne Callahan publicó su libro Archive and Understanding the Archive in Contemporary Art, que explora las funciones específicas, la noción de la archivística en arte contemporánea. Estas y otras publicaciones, con un inventario del discurso desde los años 90 sobre el arte archivístico, pero cualquier discurso, todos estos libros no vacían el discurso, porque cualquier discurso se beneficia de la participación de personas con distintos orígenes. Dicen que tu postura sobre un tema o cualquier tema depende mucho de dónde estés sentado. Van Alphen es profesor de estudios literarios. Noordergaaf es profesor de patrimonio y cultura digital. Callahan, una historiadora del arte. Yo, usuario de instituciones archivísticas y de bibliotecas, visitante bastante habitual de museos y también coleccionista de arte moderno.
pero profesionalmente soy archivero, me dedico a la teoría, metodología y la práctica de la archivística, también conocida como la ciencia de los archivos. Estudio las características de los archivos en sus contextos sociales y culturales y cómo se crean, cómo se utilizan, cómo se seleccionan y se transfieren a lo largo del tiempo. En el arte, como en muchos otros ámbitos, un giro archivístico ha llevado a utilizar los archivos como una lente metodológica para analizar las entidades y los procesos, que a menudo se hace bajo la rúbrica de el archivo en lugar de archivos en plural. Y a diferencia de muchos archiveros, yo la verdad es que no diferenciaría tanto entre el singular y el plural. Los archivos y el archivo son objetos fronterizos que están un poco a caballo entre muchas comunidades de práctica. Cualquier objeto podría ser reclamado por dos o más comunidades. Callahan coge de Mick Ball, otro holandés, la noción de un concepto que viaja y explica que el archivo significa y hace algo distinto en el campo del arte que lo que hace cuando circula en, digamos, la literatura o la filosofía. Así que no nos peleemos por archivo o archivos. Tanto los artistas como los archiveros y también el público en general se podrían beneficiar de explorar y comprender lo que se pierde o lo que se gana en la traducción de el archivo o archivo y una lógica cuasi archivística. Esta comprensión es esencial cuando tenemos que diseñar políticas y prácticas para archivar obras de arte vivas. Y como punto de partida para una exploración del archivo y los archivos en el arte, quiero citar la introducción del libro reciente Artists in the Archive. Los editores Paul Clark, Simon Jones, Nick Kay y Johanna Linsky empiezan la introducción afirmando que archivar es dar lugar, un orden y un futuro a lo que queda. Considerar las cosas, incluidos los documentos, como reiteraciones sobre las que se debe actuar, como posibles pruebas de historias que aún deben completarse. El archivo nunca es estático ni pertenece únicamente al pasado. Los archivos se componen de su promulgación y uso tanto continuos como futuros, capas de actuación. Parece sugerir que el objeto de archivar es el resto de lo que queda, ya sea por casualidad o a propósito. Sin embargo, archivar abarca algo más. En mi campo, el archivo es el conjunto de información recibida, creada y conservada como prueba y o como activo por una organización o una persona en cumplimiento de obligaciones legales o en el interés de sus propios objetivos y fines o de los negocios, independientemente del soporte, de la forma o del formato. Muchos archiveros distinguen entre documentos de archivo activos, por un lado creados y utilizados en el curso de los negocios, y por otro lado los archivos históricos, que deben conservarse más allá de su finalidad principal. Sin embargo, esta distinción tiene poca relevancia, especialmente en la era digital. Los documentos de archivo se crean, se recrean, se reiteran, se utilizan y se reutilizan en un continuo que va desde su primera captura, en lo que los archiveros llamamos un sistema de conservación de documentos, hasta su gestión en un archivo y también su pluralización en el mundo en general. La información registrada como sedimento de una actividad o transacción debe considerarse desde el principio como documentos de archivo. A diferencia de los meros datos, los archivos son
una información transaccional y vinculada a los procesos. La información es generada por procesos de trabajo coherentes y estructurada y registrada por estos procesos de trabajo de tal forma que puede recuperarse del contexto de dichos procesos de trabajo. En consecuencia, no consideramos el registro o documento meramente por sí mismo, sino dentro del contexto del proceso de trabajo que creó el documento y que da a cada documento su significado concreto dentro de ese contexto. Archivar incluye crear y vincular un documento a una transacción y a los demás documentos de esa transacción mediante alguna forma de archivo físico o virtual. El vínculo archivístico o la interrelación entre los documentos que se crean y se reciben en el curso de una transacción concreta es una característica esencial de los archivos. Por tanto, archivar no se limita a archivar y conservar, sino que implica conservar documentos desde la decisión per se hasta utilizar los documentos para una transacción. Es una práctica cultural, social y política influida por los retos de la sociedad y por las tecnologías, no directamente, sino a través de la agencia de actores que actúan en una función ejecutando procesos de trabajo de acuerdo con un mandato y con las funciones del actor. En mi libro Archiving People, que acabo de mencionar, propongo este modelo de contexto archivístico. Por ejemplo, reconocemos la necesidad sentida por la sociedad de una fuerza armada anclada constitucionalmente en el mandato. ¿Por qué? Esto da lugar a funciones, el qué, desempeñadas por actores, quién, en procesos de trabajo específicos, cómo, dónde, cuándo. En procesos de trabajo específicos. Todo esto conduce al archivo. Cada uno de estos componentes interdependientes está ligado al tiempo y al lugar e influido por la tecnología. Las opiniones cambiantes de la sociedad sobre el servicio militar, como ejemplo, influyen en el mandato militar y, por tanto, en las funciones, el sistema de alistamiento, los actores, que son gobiernos, ciudadanos, empresas, y los procesos de trabajo, lo que conduce a cambios en el archivo. En la frase inicial de Artistas en el archivo, Clark y sus colegas editores afirman: archivar es dar lugar, orden y futuro. Me gusta esta tríada de lugar, orden y futuro. Sin embargo, estos procesos no ocurren por sí solos, sino que son concebidos y ejecutados por actores tanto humanos como no humanos. Cualquier archivo se construye y reconstruye en una red dinámica de agentes humanos y no humanos. Estos agentes conforman el archivo y son conformados por el archivo. Esta es la dualidad del archivo que he mencionado anteriormente, hace 5 años en una conferencia en el Palau de la Virreina, aquí en Barcelona, una versión portuguesa de la ponencia la tenéis disponible desde el año 2021. Dar lugar está vinculado a lo que Jacques Derrida llama consignación. Escribió: no hay archivo sin consignación en un lugar exterior que asegure la posibilidad de memorización, de repetición, de reproducción o de reimpresión. El lugar o espacio y la consignación son factores esenciales. Se necesita el espacio para el almacenamiento y el mecanismo para colocar correctamente los recuerdos en el almacén y para recuperarlos de forma clara y reutilizable. Duchamp, Boltanski, Warhol y muchos otros artistas estaban y están fascinados por el almacenamiento de archivos. La primera gran exposición de arte-archivo en 1997, que tuvo lugar en Múnich, y más tarde en el MoMA de Nueva York, entre otros lugares, pues se tituló Almacenamiento Profundo. Sin embargo, el almacenamiento de archivos no es un fin en sí mismo. Archivar es más que almacenar y más que simplemente acumular documentos.
Los otros dos elementos de la tríada, orden y futuro, también son esenciales. En cuanto a ordenar, al ordenar y disponer los archivos, los archiveros intentan restaurar en la medida de lo posible el orden original de los archivos, es decir, el orden orgánicamente crecido, aplicado originalmente por el creador en el contexto archivístico. Los archiveros rechazan sustituir el orden original por una clasificación artificial, por ejemplo, cronológica, alfabética o siguiendo la clasificación decimal de Dewey, porque eso afectaría al valor probatorio de los archivos. Por supuesto, cuando el creador haya utilizado una clasificación artificial de este tipo, el archivero deberá ordenar los archivos en consecuencia. Restablecer el orden original de forma más o menos exacta no siempre es factible y a menudo el archivero se enfrenta a una acumulación desordenada de documentos que hay que ordenar. En tales casos, ordenar los archivos se convierte en un acto interpretativo y creativo que efectivamente da forma a los archivos. Según Ernst van Alphen, cuando las prácticas archivísticas en el arte moderno demuestran el orden de las cosas Foucaultiano, suele ser presentando un orden desviado. La mayoría de los archiveros no aceptarían un orden tan desviado, pasando por alto el hecho de que su orden puede ser tan idiosincrásico y construido como el diseñado por el artista. La diferencia entre las percepciones de crecido orgánicamente y construido artificialmente se ha invocado a menudo para trazar la línea divisoria entre archivos y colecciones y entre archiveros y bibliotecarios. Colección ha perseguido a los profesionales y teóricos de los archivos desde que se formuló el Respect de Fond en 1841, codificado en el Manual holandés para la ordenación y descripción de archivos de 1898. La idea central del manual era que un archivo no es tanto una colección arbitraria, sino un conjunto que ha surgido orgánicamente. Los archivos, según el manual, son el reflejo de las funciones del creador y, por lo tanto, no se crean arbitrariamente del modo en que se acumulan los manuscritos históricos. La diferencia entre los archivos orgánicamente crecidos y las colecciones artificiales se deconstruye por Gorow y Susan Stewart en dos artículos publicados en 2005 y 2006 respectivamente. Argumentan que todas las colecciones en archivos, bibliotecas y museos son construidas y mediadas. El creador de una colección privilegia algunos elementos y proyecta implícitamente otros. En mi país, así como en otros países, los mensajes de textos recibidos por teléfono son archivos de documentos. Son archivos. El primer ministro holandés elegía los mensajes de texto que mandaba y recibía a través de su teléfono y elegía los importantes. El resto los borraba diariamente de su teléfono, considerando que no eran elementos de archivos. Esto privilegia algunos mensajes de texto al tiempo que rechaza otros, poniendo algunos en el ámbito archivístico y mandando a otros al olvido. Aceptar la naturaleza construida de las colecciones y los archivos no debe llevar a meterlos en el mismo saco. La lógica de los archivos reconoce que estamos hablando de información procesada. Eso es diferente a la lógica de las bibliotecas y los centros de documentación que adquieren y preservan libros y otros medios que no son ni creados ni mantenidos como prueba de un proceso de negocios, por así decirlo. Futuro, lugar, orden. ¿Qué futuro tienen los archivos?
En la introducción de Artistas en el archivo se afirma que los documentos son reiteraciones sobre las que hay que actuar y el archivo nunca es estático, dicen. Se trata de afirmaciones de gran calado, que reconocen que los documentos de archivo están, como escribió Sue McCamish, siempre en estado de devenir. Son tan performativos como las actuaciones artísticas, ya que no tienen un fin tangible. Los documentos de archivo digitales, en particular, son inherentemente performativos. Solo cobran existencia cuando el código correcto ejecuta los datos para dar un resultado significativo. Pero tampoco los documentos de archivo en papel o digitales son estáticos en absoluto, son dinámicos, inclusive cuando están aparentemente congelados en el tiempo. Los procesos de dar lugar, orden y futuro no son neutros ni objetivos, sino que se sitúan en contextos socioculturales, profesionales, institucionales e individuales específicos. Los archivos se producen a partir de expectativas y convenciones culturalmente arraigadas. Por ejemplo, los registros de esclavos en América no incluían las fechas de nacimiento, no por descuido, ni para mantenerlos en secreto, ni por motivos ideológicos, sino simplemente porque se consideraba que el registro solo tenía sentido cuando se tenía la certeza suficiente de que el niño seguiría vivo. En el Nuevo Mundo, las potencias colonizadoras tenían distintas definiciones culturales de los intereses económicos básicos. Grabar la tierra, eso los ingleses, grabar a las personas, los españoles, o comerciar con mercancías, en el caso de los holandeses. Esos factores provocaron la creación de distintos tipos de registros. Los ingleses conservaban mapas topográficos, los españoles censos, los holandeses datos comerciales. Estos diferentes tipos de registros refuerzan la mirada colonial limitada, que se centra en la tierra, las personas o las mercancías, respectivamente. De hecho, los archivos no son solo un fenómeno social y cultural, sino también político. Porque como escribió James Scott en Think Like a State, prácticamente no hay más hechos para el Estado que los que están contenidos en los documentos. Un documento de archivo, al viajar por el continuo, se crea y se recrea, adquiriendo así diferentes significados por el camino. El significado autoral puede verse desbordado por todas las interacciones, intervenciones, interrogaciones, traducciones, interpretaciones, mediaciones y apropiaciones posteriores. Incluso la ocultación o destrucción de archivos es, paradójicamente, una activación de los archivos, como por ejemplo quedó claro en Guatemala con el Pacto del Olvido, mejor dicho en España, con el Pacto del Olvido, en Guatemala, con las implicaciones de los archivos policiales ocultos, en Alemania Oriental, donde el mero conocimiento, o más bien la suposición de que Stasi guardaba registros, afectó el comportamiento de la gente. Con cada una de estas activaciones, alguien cuenta una historia que se añade a la genealogía semántica en constante expansión del documento, un concepto que introduje en 2001 en un artículo titulado Narrativas tácitas, los significados de los archivos. Cada activación es una instanciación de la búsqueda de significados, de la creación de significados, de la construcción de significados. Esos significados ayudan al usuario, lector o espectador a estructurar y reestructurar la relación entre el yo y el mundo y, por lo tanto, a la formación de la identidad. Pero esto presupone que las activaciones anteriores del artefacto, lo que yo he llamado sus narrativas tácitas, son conocibles, recuperables y transparentes. Hay que buscar lo que Heather McNeil denomina archivalteridad, que se refiere a los actos de cambio continuo y discontinuo que transforman el significado y la autenticidad de un fondo, de un archivo, a medida que se transmite en el tiempo y en el espacio. Yo diría que lo mismo aplica a las obras de arte, especialmente, aunque no únicamente, al net art, a las performances y a las instalaciones.
Los documentos de archivo, como afirman los editores de Artistas en el Archivo, sirven como prueba potencial de historias aún por completar. El archivo nunca es estático, ni pertenece simplemente al pasado. De hecho, archivar no tiene que ver con la historia, sino con el futuro, con transmitir pruebas de la actividad y la experiencia humanas a través del tiempo. Los archivos, las bibliotecas y los museos están todos en el negocio de la memoria, asegurando el tiempo futuro contenido en el tiempo pasado, en palabras del poeta T.S. Eliot. Pero lo que distingue los archivos de otras formas de institución es que las memorias individuales, organizativas y colectivas que conservan no se definen en términos de patrimonio cultural, se sitúan en el eje probatorio del continuo de los registros. Los archivos encarnan el nexo entre la prueba y la rendición de cuentas y la memoria. Sin pruebas no hay responsabilidad ni memoria. La rendición de cuentas y la memoria residen en los documentos de archivo, porque los documentos de archivo son pruebas, no solo pruebas de transacciones o en el sentido jurídico, también son pruebas de algún hecho histórico contenido en el registro o en el contexto del archivo. Los documentos de archivo sirven como prueba de una transacción y los documentos de archivo sirven como prueba en una memoria externa, corporativa o individual. Ambas son pruebas, una de las cuales apoya la rendición de cuentas y la otra la memoria. Para entender los archivos como un fenómeno social, cultural y político, como lugares epistemológicos, hay que conocer el porqué, el qué, el quién y el cómo para valorar qué realidad puede reflejarse en los archivos. Hay que levantar la vista del documento y mirar a través y más allá del documento hacia el contexto archivístico, o más bien contextos en plural. El archivero sudafricano Verne Harris llama a esto, y lo cito, un horizonte de contextos siempre desplegado. Fin de cita, otra cita, un movimiento incesante de recontextualización continua. Estos contextos configuran las acciones de las personas e instituciones que hicieron y mantuvieron los documentos de archivo. Los documentos de archivo no hablan por sí solos, pero por supuesto tienen algo que contar, tienen un significado. Son un depósito de significados plegados en capas de actuación, como dice la introducción de Artistas en el Archivo. Mucha gente da por sentado el significado de un artefacto. Fue creado intencionalmente para albergar un significado. El autor o creador ha querido decir algo cuando escribió el documento, esculpió el objeto, pintó el cuadro. Pero por el propio acto de autoría han renunciado a su presencia controladora. No pueden controlar lo que los lectores y espectadores hacen del artefacto. El receptor asigna un significado mientras ve y lee el artefacto en un contexto, un tiempo y un espacio determinados. Anne Rainey, al escribir sobre el giro dinámico en los estudios sobre la memoria, argumenta que el significado como tal nunca se fija de una vez por todas, sino que es algo que ocurre en la forma en que se apropian los acontecimientos, los textos y otros productos culturales una y otra vez, siempre con matices. Sin embargo, el significado de un documento archivístico o de cualquier otro artefacto cultural puede entenderse de dos formas distintas: el significado del objeto y el significado para alguien o para una ocasión. La primera considera el significado de un documento de archivo en términos objetivistas, como la idea. Sí, la idea en el sentido platónico de ese documento, que puede inferir del documento quien se acerque a él. El segundo reconoce el término desde una óptica subjetiva, según la cual los recursos de información no tienen significado, sino que distintas personas asignan distintos significados al mismo recurso en distintos momentos, y que
De hecho, hay un libro de Artier, que está aquí presente, Le Dossier Bertrand, en el que demuestra que un documento archivístico interpretado por diferentes historiadores genera diferentes significados e historias. Los recursos no tienen significado, sino que se les asigna un significado. El significado es construido, no encontrado. Cualquier usuario que asigna un significado a un documento, puede encontrar usos que ningún creador, coleccionista, archivero o conservador no hubiese podido imaginar jamás. Encontrar un significado en los documentos de archivo parece una mera recuperación de información y adquisición de conocimientos, por tanto, un acto cognitivo. Sin embargo, es igualmente importante lo que los psicólogos denominan modos afectivos y conativos de construcción del significado. En su libro clásico, El significado de las cosas, el psicólogo Csikszentmihalyi y el sociólogo Rochbert Halton demuestran que el ser humano, cuando interactúa con objetos, muebles, arte, fotografías, libros, instrumentos musicales, documentos, definen quiénes son o quiénes han sido o quiénes quieren ser. Muéstrame tu salón o tu cocina y te diré quién eres. Cuando prestamos atención a un objeto, cuando lo elegimos en un entorno, entramos en un estado de flujo, encontrando satisfacción en la interacción con el objeto. Los documentos de archivo son objetos, según argumenta el autor. En el modo connotivo de construcción del significado, nos referimos más bien al resultado de la recuperación de la información cognitiva y la atención afectiva. Las intenciones, el propósito, la meta que el usuario o espectador ve reflejados en el significado del objeto. El resultado de, por ejemplo, mirar viejas fotos de familia y reliquias familiares puede ser la confirmación y el refuerzo de las relaciones familiares y la continuidad a través de las generaciones. Al buscar el significado de los documentos y objetos, los usuarios se encuentran en distintas fases de mediación. Algunos usuarios permanecerán en el modo cognitivo, otros pueden acercarse al artefacto principalmente con afecto. Los editores de artistas en el archivo definen archivar como dar lugar, orden y futuro al resto. Efectivamente, los archivos son un residuo. En cada etapa del continuum, alguien tiene que tomar decisiones como qué huellas se documentan, qué documentos se convierten en documentos de archivo mediante su captura en un sistema de conservación de registros, qué documentos de archivo traspasan los límites funcionales de la organización y del yo para proporcionar memorias colectivas, qué documentos de archivo se seleccionan y se consideran dignos de ser transferidos a archivos con A mayúscula. Archivar implica valorar, que es distinguir los documentos que siguen teniendo valor de los que ya no lo tienen para poder eliminarlos. La valoración es una de esas intervenciones que codeterminan el significado de los archivos, porque los archivos, después de su valoración, no son los mismos que los archivos antes de valoración. En la era digital, el proceso de valoración comienza con el diseño del sistema de conservación de documentos, cuando se determina qué documentos se capturan, es decir, son aceptados por el sistema y por tanto se convierten en documentos de archivo. Además, los documentos digitales no se pueden dejar en las estanterías durante años esperando a ser valorados. Por tanto, en la fase inicial hay que decidir qué documentos deben conservarse en el sistema y cuáles pueden eliminarse más adelante, ya sea destruyéndolos o transfiriéndolos a otro sistema. Archivar desde el diseño significa que, al diseñar los sistemas de información que soportan los procesos de trabajo, hay que tener en cuenta la sostenibilidad de la información de los procesos de trabajo.
Geoffrey Young caracterizaba los documentos de archivo, los registros, como representaciones persistentes de actividades creadas por participantes u observadores de esas actividades o por sus apoderados autorizados. Persistentes en el sentido de que perduran más allá del fin temporal de las actividades que representan. Representan actividades o acciones que tuvieron lugar dentro de una realidad tal como la percibe o construye el creador de los archivos. Por ejemplo, los archivos judiciales presentan el mundo tal y como lo ve cada una de las partes en un pleito. Los archivos financieros sirven para hacer calculable la realidad y los archivos gubernamentales sobre las personas sirven para hacer legibles a las personas como ciudadanos o contribuyentes. Como advierte el emprendedor cultural Jorge Blasco, los sistemas de archivo se han modelado formas de representar la realidad, de mirar la realidad y, muy a menudo, se ha construido y diseñado la realidad misma. Los historiadores y otros usuarios de los archivos tienen que apartarse de la realidad tal y como la percibió o construyó el creador y utilizar su imaginación para reconstruir la realidad histórica. Esto implica cambiar el énfasis del análisis de las propiedades y características de los documentos individuales al análisis de las funciones, procesos y transacciones que hacen que se creen los documentos. En esta visión posmoderna, la procedencia de los archivos está vinculada a las funciones y actividades más que a la estructura y el lugar. Los archivos se consideran tradicionalmente como el final de un ciclo o la etapa final de la vida de un documento de archivo, la tumba del rastro. Esto ha sido cuestionado por los defensores del modelo del continuo documental, según el cual los documentos de archivo viajan de un lado a otro en un proceso recursivo a través de 4 dimensiones: la creación, la captura, la organización y la pluralización. Es decir, poner los documentos a disposición de la sociedad. Sin embargo, tanto el modelo del ciclo de vida, en el cual los archivos transitan por 3 fases sucesivas, activa, semiactiva y no activa. No obstante, ambos modelos son centrados en el creador y se centran en la producción de documentos, descuidando su recepción y explotación por parte de los usuarios. Un apunte personal. En 1997, el jefe de la cátedra de archivística de la Universidad de Ámsterdam se trasladó del Departamento de Historia a los estudios sobre libros, bibliotecas e información, que fue rebautizado Departamento BBI. Posteriormente, estos dos últimos se trasladaron al recién creado Departamento de Estudios de Medios de Comunicación. Allí descubrí cómo los colegas del ámbito de la televisión, el cine, el periodismo y los nuevos medios se interesaban principalmente por la recepción de los medios y la interacción con los lectores y espectadores, mucho más que en la producción. Eso me abrió los ojos para prestar más atención en los estudios del archivo al papel co-creador del usuario. Recientemente, Anne Klein, profesora de la Universidad de Laval de Quebec, propuso un giro copernicano en la teoría y la práctica archivística. Afirma que los archivos solo se convierten en verdaderos archivos a través de su utilización. Aboga por repensar los archivos desde el punto de vista de su explotación y no desde el de su producción. Modifica el modelo de continuidad de los archivos añadiendo la explotación como quinta dimensión. Puede que para los artistas esto no sea tan innovador como para los archiveros. Anne Klein sostiene que los artistas, desde Duchamp, han desarrollado una relación recíproca con el público que participa en la creación de la obra de arte, especialmente en el arte expositivo. También para los archivos,
Como he dicho antes, cada uso es una activación del registro que se añade a sus narrativas tácitas. Esta propuesta de situar en primer plano la explotación de los archivos y, por lo tanto, al usuario de los archivos está en consonancia con otros cambios paradigmáticos recientes en la teoría, la metodología y la práctica archivística. Uno es el denominado Archivos 2.0, un enfoque en el que los archiveros utilizan la tecnología para centrarse más en el usuario. Otro sería el avance hacia la autonomía archivística. Se trata de un concepto propuesto recientemente por estudiosos australianos que consiste en la capacidad de los individuos y las comunidades para participar en la memoria de la sociedad con su propia voz, convirtiéndose así en agentes participativos en el mantenimiento de registros y archivos. Estos agentes son lo que yo he denominado archiveros, archivarios. Los archiveros no son solo archiveros, sino también autores, secretarios, registradores, anticuarios, gestores de registros, guardianes, creadores de sitios web, genealogistas, historiadores y otros usuarios. Cada uno actúa, a su vez, en las prácticas culturales de creación, clasificación, archivo, ordenación, explotación y, lo que es más importante, valoración. Muchas instalaciones se centran en el archivero como actor más importante. Sin embargo, cada archivero participa en la producción y mediación recursiva de los archivos. Sin embargo, sus responsabilidades no son las mismas. La primera lealtad del archivero es hacia el archivo. Nadie más se preocupa por el archivo como fin, que es distinto de utilizar los archivos como medio, como hacen la mayoría, sino todos los archiveros. Nadie más es el defensor que garantiza la integridad del archivo. La implicación en la quinta dimensión de explotación de Klein es importante, pero solo puede ser exitoso cuando exista un archivo. Los archiveros tienen que implicarse en el inicio del documento de archivo, en la primera dimensión del continuo documental, para garantizar que obtiene un lugar y una consignación, y para salvaguardar su supervivencia y explotación a lo largo del continuo. Citando a Derrida, una vez más, no hay archivos sin la firma de los archiveros. Por firma de los archiveros no me refiero, Derrida, a la firma individual del responsable, sino a la firma del aparato, de las personas y de las instituciones que producen el archivo. La firma es un lenguaje, el lenguaje del archivero. A diferencia del comisario de museo, o del conservador, mejor dicho, del museo, del bibliotecario, cuya influencia sobre la estructura y el contexto del artefacto solo puede ejercerse a partir de una fase bastante tardía de la vida del objeto. Los archiveros tienen que controlar la creación y la consignación del registro. Deben garantizar una consignación en repositorio que, según Moss, es un lugar de sueños, de reinterpretación, tanto para el usuario como para el archivero o para el conservador, que juntos participan pasiva o activamente en el proceso de refiguración que nunca termina. En lugar de la recreación, los editores de artistas en el archivo prefieren la promulgación, porque cualquiera de las iteraciones de una obra de arte, o podríamos añadir de un documento de archivo, no es una reconstrucción ni una reproducción. Cada iteración funciona como un palimpsesto vivente y sirve para desbloquear, liberar y actualizar las muchas incomposibilidades virtuales de una obra que la instalación originaria de la obra mantenía en reserva virtualmente. A continuación viene una cita de Andrei Lepensky, estudioso de la interpretación, pero creo que también es válida para otras actividades
artísticas, así como para los archiveros que intentan archivar documentos digitales. Dice, los documentos digitales no tienen su contenido, estructura y forma en o sobre un soporte físico. Son documentos potenciales que cobran existencia solo en virtud de un software que entiende cómo acceder a ellos y mostrarlos. El software, tarde o temprano, se queda obsoleto, lo que hace necesario refrescar los documentos mediante la migración u otras técnicas. La forma perceptible de un documento digital se fabrica siempre justo a tiempo, en el acto. Esto hace que un documento digital sea una manifestación efímera. Lo mismo ocurre con las instancias digitales de las obras de arte, materiales analógicos o digitalizados o nacidos digitalmente. Conservar una obra de arte o un documento de archivo significa representarlo mediante la captura de lo efímero, recurriendo a las reservas integradas en la instanciación originaria de la obra en su inicio. Las instancias posteriores son lo que la gente del archivo digital rizoma llama variantes. No serán ni pueden ser copias exactas, son aproximaciones, aunque solo sea porque el público no es el mismo que en las representaciones anteriores. Esto hace que la distinción entre original y copia sea irrelevante para quienes se preocupan por la actuación y la vivacidad, como sostiene Nash y Vogt en relación con la obra de arte digital de actuación, pero también sería cierto para los documentos digitales. Moreover, digital Además, el software digital tiene, como ya he dicho, que actualizarse periódicamente y en cada actualización, migración o emulación, algunos elementos cambian o incluso se pierden. De hecho, como decía Derrida, la mutación de la tecnología cambia no únicamente el proceso de archivo, sino lo que es archivable. Es decir, el contenido de lo que hay que archivar es modificado por la tecnología. Al elegir un método de conservación digital concreto, determinamos qué aspectos de las entidades digitales se van a conservar y cuáles se van a sacrificar. Como escribió Jeff Rothenberg hace 2 décadas, debemos elegir perder. Esto afirma lo que he dicho antes, citando la introducción de Artistas en el archivo. Los archivos se componen de su promulgación y uso continuos y futuros, de capas de actuación. No son estáticos, se refrescan constantemente Me he equivocado de botón. They are constantly refreshed. Se refrescan constantemente para que su efemeridad perdure, citando a Wendy Hui-Kun-Chun. Esta efemeridad perdurable ha sido puesta a prueba, por ejemplo, por el archivo viviente del circo australiano Oz, fundado en 2014 y reactivado en 2022. Este archivo vivo no es simplemente un depósito digital, es una parte dinámica de la promulgación mediada del diseño en y como imaginación y articulación cultural. El archivo viviente del circo Oz es un ejemplo de los esfuerzos por conservar las obras de arte mediante su representación en lugar de congelar una instanciación concreta, que tradicionalmente se ha considerado una característica del archivo. Tanto los artistas como los archiveros pueden beneficiarse mutuamente. Los métodos para garantizar la autenticidad y fiabilidad de múltiples obras de arte pueden servir de modelo para preservar esas cualidades en sistemas de registro digital ajenos al arte. Esa fue una de las conclusiones del Grupo de Trabajo Interpares, que es una investigación internacional sobre registros permanentes auténticos en sistemas electrónicos. En 2008 publicaron un informe sobre
los documentos de archivo experienciales, interactivos y dinámicos. El informe, entre otras cosas, hablaba de la conservación de obras de medios digitales que combinan objetos físicos, texto, audio e imágenes en movimiento y fijas, todo ello interactuando con intérpretes y público. Preservar tales obras significa preservar la capacidad de interpretarlas, mostrarlas y lo que yo llamé representarlas. Otra conclusión fue que la práctica y la teoría del arte rara vez se ocupan de los subproductos de las actividades creativas, como los documentos que representan las relaciones transaccionales de los artistas y sus mecenas, encargos, contratos, correspondencia, registros financieros, en otras palabras, los archivos del artista. Un componente importante de estos archivos es lo que Annette Decker denomina la documentación como proceso. La documentación como herramienta para tomar decisiones sobre la naturaleza de la obra de arte durante su desarrollo. Se podría decir que un artista que crea archivos como obras de arte debería preservarlos. Al mismo tiempo, este artista crea archivos como sedimento de las transacciones y actividades del artista. Ambos, la obra de arte y los archivos del artista, son efímeros, especialmente, pero no únicamente, los que tienen forma digital. El arte de archivo o de la archivística implica ser más permisivo con el cambio de la obra de arte y el archivo, más permisivo con la actuación efímera del arte y el archivo. Annette Decker señala que las actitudes cambiantes hacia el archivo se centran cada vez más en lo efímero y requieren estrategias de modulación, movimiento y mutación. Sarah Jones, Daisy Abbott y Seamus Ross sostienen que, puesto que el cambio es inevitable, quizá la retórica del archivo debería alejarse de las nociones de registros fijos y estables. En su lugar, los archiveros y los artistas deberían permitir a los usuarios y a los espectadores explotar, actuar y participar, y aceptar cada activación como una celebración del archivo y de la obra de arte. Como dijo una vez Marcel Duchamp, el acto creativo no lo realiza únicamente el artista, el espectador pone la obra en contacto con el mundo exterior, descifrando e interpretando sus calificaciones internas y añade así su contribución al acto creativo. Muchas gracias.